104 victorias aéreas, todas contra los formidables pilotos aliados. Un icono con un puro encendido y un Mickey Mouse pintado en su avión. Adolf Galland fue uno de los aviadores más letales y condecorados de la aviación alemana. Pero, ¿quién era el hombre detrás de la leyenda? ¿Cómo se convirtió en un héroe de los cielos, pero también en un opositor de los líderes del régimen? ¿Uno que se atrevió a desafiar a Hitler en persona? Esta es su verdadera historia. La historia de Adolf Galland no comienza en el campo de batalla, sino en las colinas de Westfalia. Nacido el 19 de marzo de 1912 en una familia acomodada, el joven Adolf, apodado Dolfo, solo tenía un sueño: volar. En una Alemania que aún lamía sus heridas por el Tratado de Versalles, que prohibía casi por completo la aviación motorizada, jóvenes como él encontraban una escape en los planeadores. Para Galland, el vuelo sin motor no era solo un deporte, era una vocación. A los 17 años, despegó por primera vez. El aterrizaje fue casi un desastre, pero aprendió rápidamente, convirtiéndose en un piloto de planeador tan hábil que ganó varias competiciones. Su pasión era imparable. En 1932, fue elegido entre miles de solicitantes para una de las muy pocas plazas en la prestigiosa escuela de vuelo de Lufthansa, un verdadero trampolín para los mejores. Obtuvo su licencia de piloto comercial, pero su destino era otro. Alemania estaba cambiando y la aún secreta Fuerza Aérea buscaba talento. En 1934, Galland respondió al llamado. Un terrible accidente aéreo, que le dejó una placa de metal en la cuenca del ojo, casi terminó con su carrera antes de comenzar. Pero con una determinación de hierro y un poco de suerte, pasó los exámenes médicos y continuó volando. En 1936, la Guerra Civil Española se convirtió en un campo de pruebas para las nuevas armas y tácticas de Alemania. Galland, hambriento de acción, se voluntarió para la unidad aérea enviada por Alemania para apoyar a Francisco Franco. Pero su bautismo de fuego no fue lo que uno podría imaginar, lleno de impresionantes dogfights. En su lugar, fue asignado a un escuadrón de ataque a tierra, volando un biplano Enkele 51. Durante más de un año, Galland voló cientos de misiones, perfeccionando su técnica en un papel que no amaba, pero que le enseñó la dura disciplina del combate. Fue en España donde nació uno de sus símbolos, Mickey Mouse. Su escuadrón, el 3/J88, fue apodado Mickey Mouse Staffel. Galland adoptó al personaje y lo hizo pintar en su avión, una imagen que lo acompañaría a lo largo de la guerra. Aunque no logró victorias aéreas en España, su liderazgo le valió la Cruz de Oro Española con espadas y diamantes, una de las más altas condecoraciones. Esa experiencia fue crucial. No solo cimentó su amistad con otros futuros ases de la aviación como Werner Molders, sino que también le dio un profundo conocimiento de las operaciones aéreas. Aún así, su corazón estaba puesto en ser un piloto de caza. De vuelta en Alemania, se encontró escribiendo manuales en el Ministerio del Aire, pero nunca dejó de presionar para regresar a donde quería estar, en las nubes, cazando al enemigo. Su persistencia finalmente dio fruto. A principios de 1940, por fin consiguió su traslado a un ala de caza, la Jagdgeschwader 27, equipada con el formidable Messerschmitt Bf 109. El momento era perfecto. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó su ofensiva en el oeste. Solo 2 días después, Galland consiguió sus 2 primeras victorias, derribando 2 cazas Hawker Hurricane de la RAF en una sola misión. Su carrera como as había despegado oficialmente. En solo unas semanas, durante la campaña de Francia, su total ascendió a 12. Era un cazador nato, una mezcla letal de agresión, puntería inquebrantable e instinto para su avión. Su talento no pasó desapercibido. Fue rápidamente ascendido, y en junio de 1940, se le dio el mando del tercer grupo de la Jagdgeschwader 26 Stlageter. Desde bases en la costa del Canal de la Mancha, se preparó para su mayor desafío, la Batalla de Inglaterra. Aquí es donde su leyenda tomó forma verdadera. Los cielos sobre Kent se convirtieron en su coto de caza. Su táctica favorita, atacar desde arriba, usando la velocidad de su Bf 109 para abalanzarse sobre los Spitfires y Hurricanes. A finales de septiembre de 1940, ya había logrado 40 victorias y la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Pero la batalla también fue una fuente de enorme frustración.
Galland chocó abiertamente con el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, por las tácticas. Göring quería que los cazas proporcionaran una escolta cercana y lenta a los bombarderos, una estrategia suicida que los convertía en blancos fáciles. Durante una visita de Göring al frente, la tensión estalló. Cuando el Reichsmarschall preguntó a sus pilotos qué necesitaban, la respuesta de Galland se volvió legendaria. Reichsmarschall, me gustaría un escuadrón de Spitfires para mi escuadrón. Era una declaración descarada, una feroz crítica a la estrategia impuesta y un increíble tributo al avión enemigo. La batalla de Inglaterra fue una derrota para la Luftwaffe, pero para Galland fue su consagración. En noviembre de 1941, la carrera de Galland dio un giro tan rápido como trágico. Su amigo y mentor, Werner Mölders, murió en un accidente aéreo. Con solo 29 años, Galland fue elegido como su sucesor, general der Jagdflieger, general de cazas. Un año después, fue ascendido nuevamente, convirtiéndose en uno de los generales más jóvenes de las Fuerzas Armadas. Este nuevo rol lo alejó del frente, una restricción que aceptó de mala gana y violó múltiples veces, pero que le dio una enorme responsabilidad, el liderazgo de toda la fuerza de cazas. Su asignación coincidió con una fase dramática de la guerra. Alemania luchaba en múltiples frentes y los aliados comenzaban a martillear el corazón industrial del Reich con masivos raids diurnos de bombarderos. Galland se encontró organizando una defensa cada vez más desesperada. Fue un innovador, promovió el desarrollo de cazas fuertemente armados para atacar a las fortalezas volantes B-17 y abogó por nuevas tácticas para contrarrestar a los cazas de escolta de largo alcance como el P-51 Mustang. Sin embargo, su rol lo llevó a choques continuos con el alto mando. Su relación con Göring, ya tensa, se desplomó. Galland criticaba la pobre gestión de recursos y la interferencia de la política en las decisiones militares. Su pragmatismo de piloto chocaba con la incompetencia de sus superiores. Estaba convencido de que la guerra se ganaría con tecnología y tácticas, no con propaganda. La culminación llegó con el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción de la historia. Cuando Galland lo pilotó en 1942, quedó fascinado. Era como si un ángel te empujara, dijo. Inmediatamente entendió que este avión podía cambiar el rumbo de la guerra. Luchó con todas sus fuerzas para que se produjera en masa como un caza interceptor. Pero Hitler, obsesionado con las armas de represalia, ordenó que el Me-262 fuera un cazabombardero, un papel para el que no era adecuado y que retrasó su despliegue. Las constantes críticas de Galland y el fracaso en detener las incursiones aliadas llevaron a su caída. Göring lo culpó de todo y, en enero de 1945, Galland fue destituido de su cargo y marginado. Apartado del mando, en desgracia, parecía el final para Adolf Galland. Pero en la desesperación de 1945, tuvo una última e increíble oportunidad. Paradójicamente, fue el propio Hitler quien se la dio. Göring, quizás para deshacerse de él, le permitió formar una nueva unidad de élite equipada con los cazas a reacción Me-262. Así nació el Jagdverband 44, JV-44. Este escuadrón pronto fue conocido como el Galland-Circus o el Escuadrón de Expertos. Galland reunió a los mejores pilotos restantes, veteranos y ases altamente condecorados que, como él, creían en el jet. Se decía que la cruz de caballero era casi un requisito para unirse. Era una última y desesperada apuesta. Operando desde el sur de Alemania, el JV-44 se lanzó contra una abrumadora superioridad aérea aliada. El Me-262 era revolucionario, pero también frágil. Los motores tenían una vida útil muy corta y el avión era extremadamente vulnerable durante el despegue y el aterrizaje. Para protegerlo, Galland creó un escuadrón de protección especial equipado con cazas de hélice Focke-Wulf FW-190D9, pintados de rojo brillante en su vientre para ser reconocidos por la artillería antiaérea amiga. A pesar de las inmensas dificultades, la falta de combustible y los constantes reubicaciones, el JV-44 logró éxitos notables, reclamando un ratio de derribos de aproximadamente 4:1, una cifra que puede ser optimista, pero que habla de su efectividad. El propio Galland regresó al combate, añadiendo más victorias a su total, pero era una lucha sin esperanza. El 26 de abril de 1945, resultó gravemente herido en la rodilla.
Logró aterrizar su Me-262, pero su guerra había terminado. Unos días después, Alemania se rindió. Capturado por los estadounidenses el 14 de mayo de 1945, Galland pasó 2 años en cautiverio, donde fue extensamente interrogado por expertos de la RAF, curiosos por aprender sus secretos. Liberado en 1947, encontró un mundo nuevo donde no era fácil para un exgeneral alemán empezar de nuevo. Pero su reputación le precedía. En 1948, se mudó a Argentina, donde trabajó durante casi 7 años como consultor de aviación militar, ayudando a entrenar a una nueva generación de pilotos. De regreso en Alemania en la década de 1950, se convirtió en un respetado consultor aeronáutico. Pero lo más sorprendente de su vida de posguerra fue su capacidad para construir relaciones de respeto e incluso amistad con sus antiguos enemigos. Desarrolló un vínculo profundo con aviadores británicos como Robert Stanford Tack, y especialmente con Douglas Bader, el legendario piloto de la RAF que volaba sin piernas. Durante la guerra, cuando Bader fue derribado, fue Galland quien organizó una tregua para permitir que un avión británico le lanzara en paracaídas nuevas prótesis, un gesto de caballerosidad que se volvió legendario. También escribió una exitosa autobiografía, The First and the Last, Los primeros y los últimos, un libro que sigue siendo una lectura fundamental para cualquier amante de la historia militar. Hasta su muerte, el 9 de febrero de 1996, permaneció como una figura respetada en el mundo de la aviación, un testigo vivo de una era de batallas épicas. Así que Adolf Galland no fue solo un piloto. Fue un líder, un innovador y un crítico que no tuvo miedo de expresar su opinión. Con 104 victorias en más de 700 misiones, su habilidad está fuera de toda duda. Encarnó el arquetipo del as, audaz, carismático, letal. Pero su figura es más compleja. Fue un hombre que, mientras servía a un régimen histórico, no dudó en chocar con sus líderes para defender sus ideas. Su insistencia en el Me-262 como caza puro, opuesta por Hitler, sigue siendo quizás el mayor y sí de la guerra aérea. Su legado es el de un guerrero que luchó con un cierto código de honor, pero también el de un comandante que vio su visión frustrada por la política. Su historia nos recuerda que, incluso en el caos de la guerra, las experiencias humanas están hechas de matices, coraje y conflictos internos. Un piloto legendario, un general rebelde. Esta fue la verdadera historia de Adolf Galland.